recordar un poco lo que habíamos estado hablando las veces anteriores, ¿no? Las veces anteriores, vamos a poner un poquito más grande. Las veces anteriores habíamos mostrado, vamos a hacer como un resumen muy rápido, ¿sí? Que para Kierkegaard habría como una distinción entre la tragedia antigua y la tragedia moderna. Mientras que la tragedia antigua, eso lo hemos visto acá, la tragedia antigua, la pena es más profunda y el dolor es menor. En la moderna es al revés, ¿sí? La pena es menor, pero el dolor es mayor. Donde el dolor siempre lo vamos a entender relacionado a una reflexión. Relacionado a una reflexión. Y entonces dice Kierkegaard, bueno, pensemos la figura de Antígona, pero no la pensemos únicamente como una figura de la tragedia antigua. O sea, ¿qué sería Antígona en la tragedia antigua? Antígona en la tragedia antigua sería básicamente como una persona que carga con la pena de un destino fatal de su familia, pero oye, Antígona no sabía, tampoco podía hacer mucho cuando se da cuenta que su papá realmente es su hermanastro porque se casó con la mamá y mató a su abuelo, en fin, todo el rollo de Edipo. Pues Antígona no tiene mucho que hacer y sin embargo pues es, digamos, tiene que llevar esas penas, tiene que acompañar a su padre al exilio, tiene que ver cómo sus dos hermanos se matan entre sí, tiene que ver cómo su tío tiraniza la ciudad de Tebas, ¿sí? Y todo ese gran futuro que parecía prometedor con la llegada de Edipo a Tebas y venciendo a la Esfinge y demás, pues se vuelve básicamente un desastre, ¿no? Es el fin de su familia. Entonces esa es la pena. Sí, digamos, esas son las penalidades que tiene que vivir Antígona. Pero el dolor, pues es, digamos, que en este caso no lo hay tanto, kierkegaardianamente hablando, porque Antígona no es plenamente consciente de lo que pasa desde antes. Entonces él dice, pensemos una Antígona moderna. Pensemos una Antígona moderna. Una Antígona moderna tendríamos que pensarla precisamente como una Antígona que sabe lo que está pasando. Sabe qué es lo que hizo Edipo, sabe qué fue lo que hizo su madre Yocasta, sabe qué fue lo que pasó con su abuelo, ¿sí? Sabe qué fue lo que está pasando con sus hermanos, sí, sabe. Y el ejercicio reflexivo se vuelve doloroso. Ya lo hemos mencionado hace unas sesiones, y eso es una tesis muy del siglo XIX, sobre todo el pesimismo del siglo XIX. Kierkegaard no está en esta lógica del pesimismo del siglo XIX, pero oye, va por ahí, va por ahí. Y la idea de Schopenhauer, Meinlander, en algunos textos incluso Schelling, va a mostrar cómo la conciencia está asociada al dolor. La conciencia está asociada al dolor. El hecho de poder decir yo, ¿sí? Como pienso, luego existo, eso realmente es una abstracción supremamente profunda y radical. Realmente es pienso porque me duele. ¿Sí? O sea, el fundamento de la subjetividad, el fundamento de la conciencia son los dolores. Dolores que van desde el dolor físico, ¿sí? Y eso es una tesis que le interesa muchísimo a Schopenhauer y desde ahí vete la corporalidad dentro del marco de la filosofía. Um, Schopenhauer va a decir, por ejemplo, que con la enfermedad, Schelling también lo va a decir, con la enfermedad nosotros adquirimos conciencia de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, y es cierto, ¿no? O sea, hay veces que uno no siente las cosas hasta que le duelen, ¿sí? Alguna vez tuve cálculos renales y creo que nunca había sentido los riñones hasta que me duele, ¿sabes? ¿No? Entonces que uno como, y si bien uno sabe que eso existe y más o menos entiende sus funciones y demás, una cosa es eso y otra cosa es la sensación, ¿sí? Que se establece como base de la conciencia. Y eso es lo que está digamos, indirectamente estableciendo por acá Kierkegaard. Kierkegaard, repito, hace eco de estas tesis de Schopenhauer, de Meilander, hasta cierto punto de Schelling y demás, en el que la conciencia tiene una fuente en el dolor, o sea, hay un fundamento en el dolor que es parte fundamental de nuestra conciencia y que no podemos quitarla, no podemos quitarla, ¿sí? Y de hecho, quizás yo creo que valdría la pena entenderlo en nuestros términos, porque precisamente la anulación del dolor, que es parte, a ver, todos queremos una vida sin dolor, eso nos lo enseñó Epicuro, pero Epicuro nos había mostrado que hay dolores que hay que aceptar, porque, pues porque nos proveen placeres más altos. Hoy en día nosotros negamos cualquier posibilidad del dolor. No se trata de romantizar el dolor, pero tampoco se trata de negarlo, se trata de entenderlo pues, en su medida dentro del desarrollo de la vida humana. Y yo creo que pues esto vale la pena como para reflexionarlo otra vez, ¿no? Bien, entonces dice, mira, vamos a poner,
mis queridos cofrades cosepultos, ahí lo ponen en griego, ¿no? Dice, vamos a hacer de este personaje la hija de la pena con la dote del dolor. Ella es obra mía y sin embargo su contorno es tan definido, su hechura tan nebulosa, que cualquiera de vosotros puede enamorarse de ella y podría amarla a su manera. Ella es mi criatura, sus pensamientos son mis pensamientos, y sin embargo, es como si descansando yo a su vera en una noche de amor, ella me hubiera confesado su más íntimo secreto que le hubiese expirado en mi abrazo, y con él su alma, y que en ese mismo momento perdón, y que en ese mismo momento ella se hubiese transformado ante mí, que hubiese desaparecido de modo que su realidad se dejase solo rastrear en el estado de ánimo persistente, en lugar de suceder todo lo contrario, que ella se generase en mi estado de ánimo y ganase así realidad. Le pongo la palabra en la boca y sin embargo se me antoja que abuso de su confianza, se me antoja que ella me reproche a mis espaldas y sin embargo es todo lo contrario. En su secreto ella se hace indefectiblemente más y más visible. Ella es propiedad mía, mi propiedad legal, y sin embargo en ocasiones es como si yo me hubiese introducido a traición y a hurtadillas en su confianza, como si hubiese vigilar sus pasos tras de mí, y sin embargo es todo lo contrario, yace indefectiblemente ante mí e indefectiblemente solo se constituye en cuanto la expongo. Se llama Antígona. Y entonces muestra la importancia que sea una figura femenina, ya lo habíamos dicho, ¿no? Recordando las tesis de Goethe y demás, ¿no? Como mujer dispondrá de la suficiente sustancialidad para que la pena se muestre, pero como miembro de un mundo reflexivo dispondrá de la suficiente reflexión para obtener el dolor. Esto, de todas maneras, sigue siendo una tesis bastante romántica, muy del siglo XIX. Mm, La idea de que el dolor de una mujer se vuelve como un objeto poético profundo, profundo, ¿sí? Eh, Porque no es simple y llanamente como las dolencias masculinas en el contexto del mundo europeo burgués, donde después básicamente temas de trabajo, temas de rentabilidad, dinero, sino que el carácter femenino en particular, obviamente esto no es una generalidad, pero en ciertos aspectos y en ciertas esferas culturales, sobre todo literarias en el siglo XIX, pues entienden a la mujer, sí, justamente en términos de un ser reflexivo que de una u otra forma pues, la figura masculina lo ha perdido. Y lo ha perdido precisamente por su inmediatez, ¿sí? Porque los hombres, yo creo que eso hasta cierto punto no ha cambiado. Ahora lo que pasa es que leer esto en términos del siglo XIX, pues caemos muy rápidamente en lógicas de machismos y no es mi intención, pero permítanme la siguiente consideración. Lo que nos está diciendo Kierkegaard ahí, y es algo que va a aparecer, por ejemplo, en Madame Bovary de Flaubert, es algo que va a aparecer también bueno, en el Fausto de Goethe ya lo habíamos visto, va a aparecer también en el diario Un seductor de Kierkegaard más adelante, va a aparecer en distintos aspectos. La figura femenina se vuelve una figura reflexiva, repito, porque no se queda en lo inmediato, en lo inmediato se queda lo masculino. Y lo masculino se queda en lo inmediato precisamente porque pues se satisface muy rápido con lo dado, ¿sí? Entonces tengo trabajo, tengo dinero, tengo riquezas, ¿sí? Tengo una pareja, tiene buen cuerpo, tiene carro, tiene beca, tiene casa, tiene perro, tiene gato, ¿sí? Como que no hay un ejercicio de ir más allá. Y en el momento en el que, masculinamente hablando, queremos ir más allá, pues nos perdemos y no sabemos qué significa ir más allá. Un ejemplo de eso es Madame Bovary. Madame Bovary muestra exactamente esto, ¿sí? Los dos, el esposo y el amante de Madame Bovary, bueno, el esposo es un pelele, es un tipo que tiene una inmediatez pura y dura. El tipo tiene un trabajo y una esposa y ya se le acabó la vida. No hay nada más que hacer porque pues, ya tiene trabajo, ya tiene esposa. O sea, ¿qué más va a hacer? Pues trabajar y estar casado, punto. Eh, y el amante está demasiado obsesionado con Madame Bovary, pero en una inmediatez, o sea, no tiene proyección de futuro, no tiene una perspectiva reflexiva, simple y llanamente es como, pues, está excitado, está horny el man, y pues sí, entonces, y eso, repito, eso nos lo muestra Madame Bovary de Flaubert, ¿no? Que he de confesarlo, es una de las novelas que me he tardado más tiempo en leer, la empecé como 5 veces, pero se la recomiendo, es una novela muy, muy interesante. Entonces Kierkegaard se mete en esta onda que, repito, creo que vale la pena tenerla en cuenta y dice, mira, la figura femenina nos permite establecer unas figuras reflexivas que de pronto las figuras masculinas, sí, no nos lo dejan ver. Ya lo hemos visto la vez pasada con Fausto y con Don Juan, ¿no? Don Juan es la inmediatez pura, de eso se trata los estadios eróticos inmediatos o el erotismo musical. Y si bien Fausto tiene una mediación, pues tampoco es que vaya más allá
El problema es que la mediación de Fausto es lo demoníaco, que es Mefistófeles. Entonces ahí establecemos como estas dificultades. Pero Antígona no tiene, o sea, Antígona no tiene una mediación en términos de un demonio que le esté diciendo, mira, te estoy castigando porque este es el destino de tu familia, o un demonio que le diga desobedece a Creón. No, es Antígona en un ejercicio profundamente reflexivo que dice, a ver, mi familia está metida en un destino profundo, ¿yo qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Sí? ¿Qué me cabe hacer? Y en este sentido, pues ella obra. Pero ella obra, y esta es lo interesante de la idea de Kierkegaard, ella obra en términos de lo que ella también piensa. Y en este sentido, para Kierkegaard, la Antígona de la cual él está hablando, que se parece a la Antígona griega, pero es diferente, ¿sí? La Antígona de Kierkegaard sabe, y en tanto que sabe, sufre, pero sufre en términos de dolor, no únicamente de pena, ¿sí? Y él lo dice, ¿no? Hasta aquí la tragedia griega, pero nosotros vamos a mirar, ¿sí? La angustia reflexiva de Antígona. Y yo creo que vale la pena que nosotros lo pongamos en cuenta porque, sobre todo en el mundo contemporáneo, que pues al final de cuentas es por lo que a mí me interesa leer Kierkegaard para pensar nuestro presente, eh, en el mundo contemporáneo la figura reflexiva muchas veces, ¿cómo lo puedo decir? Digámoslo de una manera supremamente escueta, ¿sí? La figura reflexiva se trata de opacar en medio de la inmediatez, ¿sí? Y creería yo, y esto sí ya pues no sé, pueden ser sesgos un poco de mis circunstancias como alguien que nació en los ochentas y demás, y yo creo que nosotros en este sentido no hemos cambiado demasiado el contexto de Kierkegaard y de una u otra forma sí hay una dimensión un poco más reflexiva, ¿sí? En el ejercicio de cómo socialmente se ha construido el rol femenino a cómo socialmente se ha construido el rol masculino. El rol masculino, socialmente hablando, aun cuando eso es una reducción, pero digámoslo así, el rol masculino, socialmente hablando, sigue rodando en inmediateces. ¿Sí? O sea, es como de, tiene que ser o sea, la idea del tipo perfecto es como un poco de, pues, ¿cómo es que lo dicen ahora? Que resuelva, ¿no? Es la idea del meme, ¿sí? ¿Y qué es eso, no? Pues, o sea, como que, pues, esté ahí para lo que hay que estar y punto, o sea, inmediatez pura y dura. Pero la profundidad, la intimidad, ¿sí? Las dimensiones. Hay, por ejemplo, toda una perspectiva de cómo, por ejemplo, la novela erótica se fue renovando desde el Marqués de Sade. Por ejemplo, el Marqués de Sade no era solamente erótica, era una novela transgresora. Pero la novela erótica, y no solamente se ve en la novela, también se ve, por ejemplo, en el cine y demás, ¿sí? Tiene una mirada masculina y puede tener una mirada femenina. ¿Sí? Y usualmente se considera que las miradas femeninas son más reflexivas. Quizás a eso era lo que refería a Goethe cuando decía que lo eterno femenino nos muestra cómo seguir. Quizás tenga que ver con un ejercicio profundamente, pues eso, reflexivo e incluso en tanto tal, dolido. Bien, Kierkegaard va a decir entonces, bueno, imaginémonos las dos versiones de Antígona, la Antígona griega que no sabe, pero que tiene la pena, y una Antígona moderna que sí sabe, ¿sí? Puede que la pena sea menor porque su dolor es mayor, ¿sí? Así es nuestra Antígona, esposa de la pena, consagra su vida a llorar el destino del padre, el suyo propio. Una desdicha como la que ha azotado al padre requiere pena y sin embargo no hay nadie que pueda llorarla, pues nadie la conoce. Y así como la Antígona griega no puede soportar que el cadáver del hermano sea tendido de cualquier manera sin las últimas honras, siente también cuán duro habría sido esto si nadie lo hubiese sabido. Le angustia pensar que no hubiese sido derramada una sola lágrima y casi agradece a los dioses haber sido escogida para este servicio. De este modo, Antígona es grande en su dolor. Aquí puedo mostrar otra diferencia entre lo griego y lo moderno. Es auténticamente griego que Filoctetes se lamente de que no haya nadie que sepa lo que sufre. Y es que querer que otros experimenten lo mismo que uno es una imperiosa necesidad humana que cala muy hondo. Claro, es una necesidad humana de comunicación. Si los demás sienten lo que yo siento, puedo comunicarme con ellos. En cambio, el dolor que suscita la reflexión no desea eso. No desea eso. A Antígona no se le ocurre desear que alguien experimente su dolor, pero sí lo siente en relación con el padre, siente la justicia que radica en el hecho de penar tan justo desde una perspectiva estética como lo es sufrir un castigo cuando se ha obrado injustamente. Por ello, mientras que la idea de estar determinada a ser enterrada en vida le arranca a Antígona en la tragedia griega la siguiente exclamación de pena,
Ay, desgracia de mí, no voy a ser convencida ni de mortales, ni de difuntos, ni de vivos, ni de muertos. Recordemos que pues el castigo que tiene Antígona por desobedecer a Creón y enterrar a su hermano es ser enterrada viva con el cadáver de su hermano. Y pues Antígona lo acepta, ¿no? Nuestra Antígona puede afirmar eso mismo sobre la vida entera. La diferencia salta a la vista. En su declaración radica una verdad fáctica que disminuye el dolor. Si nuestra Antígona hubiese declarado eso mismo, resultaría impropio. Pero esta impropiedad es el propio dolor. Los griegos no se expresaban de modo impropio precisamente porque la reflexión conveniente para ello no entraba en sus vidas. Así, cuando Filoctetes se lamenta de que vive en soledad y abandonado en la isla desierta, su declaración goza además de una verdad exterior. En cambio, cuando nuestra Antígona siente dolor en su soledad, resulta impropio que esté sola, pero precisamente por ello es entonces el dolor más propio. Ay, desdichada, ni entre los hombres ni entre los muertos, extraña en la vida como en la muerte. Bueno, esta es como la versión que pone Kierkegaard, ¿no? Creo que va quedando clara la idea, ¿no? La idea es como, mira, Filoctetes, que es una de las tragedias de Sófocles, y es un personaje trágico, en fin, de las tragedias creo que hace parte del ciclo médico, o sea, de la guerra de Troya y demás. Filoctetes desea que los otros conozcan también su dolor, pero Antígona no se trata como de quiero que los otros conozcan mi dolor, no, ella lo que quiere es de una u otra forma, pues que su hermano sea tratado con dignidad, pero al mismo tiempo sabe que la muerte de su hermano no va a ser tratada con dignidad porque hace parte de un destino fatal, ¿sí? Que viene desde su padre, desde su abuela, desde sus otros hermanos, desde su tío, etcétera, ¿sí? Donde pues básicamente no va a poder salir bien, ¿sí? Entonces, en este sentido, Antígona sabe, ¿sí? Y como Antígona sabe, pues Antígona va a ser una persona que sufre en términos del conocimiento que tiene, y pues de lo que sabe, ¿sí? No únicamente de luchar por una causa que no se dio, ¿sí? Sino que pues en el momento en el que, repito, en el momento en el que Antígona entiende, sabe, en la versión kierkegaardiana, pues todo está consumado, todo está consumado. Y por lo que respecta a la culpa trágica, esta estriba por un lado en el factum de que ella entierra al hermano y por otro en el contexto del penoso destino del padre, sobreentendido con base en sendas tragedias precedentes. Aquí me encuentro de nuevo afincado en esta curiosa dialéctica que pone la falta de la estirpe en relación con el individuo. Esto es lo atávico. Uno se imagina la dialéctica en general bastante abstracta. En realidad, uno piensa más bien en procederes lógicos. Sin embargo, la vida le enseña pronto a uno que hay muchas clases de dialéctica, que casi cada pasión tiene la suya, que casi cada pasión tiene la suya. Esto está bonito, vamos a subrayarlo. Por ello, la dialéctica que pone la falta de la estirpe o de la familia en contacto con el sujeto particular, de modo que éste no solo la sufra, pues esto es una consecuencia natural y a nada sirve intentar hacerse insensible a ella, sino que lleve consigo la culpa que implica que participe de ella. Esta dialéctica nos es ajena, nada en ella nos compele. Si en cambio uno se propone pensar en un renacimiento de lo trágico antiguo, es necesario que cada individuo se pare a pensar sobre su propio renacimiento, no solo en sentido espiritual, sino sobre todo en el sentido del seno materno de la familia y de la estirpe. La dialéctica que pone en contacto al individuo con la familia y la estirpe no es una dialéctica subjetiva, pues ésta suspende precisamente al contacto y al individuo fuera del contexto. Es una dialéctica objetiva. Es en esencia la piedad. Esto me acuerda mucho, yo no soy muy ducho en estos temas, no los conozco muy profundamente, pero ahorita entre todos los círculos o prácticas terapéuticas que se van dando para, no sé, pues para procesos terapéuticos, no únicamente psicoterapéuticos, sino en general terapias, no sé, terapias energéticas de vida, sí, hay unas que se llaman terapias de sanación familiar o algo así, que por lo general se llaman como constelaciones que se llaman constelaciones. Y la idea de las constelaciones familiares, hasta donde entiendo, es de una u otra forma sanar precisamente estas penas generacionales, ¿sí? Y es muy interesante, y Kierkegaard lo dice, ¿sí? Es una curiosa dialéctica, y es que la falta de la estirpe se lee en el individuo, ¿sí?
y un buen ejemplo de ello es Cien años de soledad, ¿no? O sea, nosotros vemos el destino de los buen día, pero nos fijamos en los individuos, en los individuos, en los individuos, en los individuos, hasta cuando al final el último de los buen día logra descifrar los textos de Melquiades y se da cuenta que realmente ha sido el destino de la familia. ¿Sí? Desde el comienzo eso fue. Lo que pasa es que nosotros lo leíamos en individuos. De una u otra forma nosotros podemos leerlo hoy en día así y la tragedia nos permitía leer otros términos. ¿Sí? Nosotros tradicionalmente leemos, no sé, como, no, es que mi tío es el que tiene el problema de adicción al alcohol y mi otro tío es el ludópata, mi papá fue el que tuvo 3 hogares y se fue, entonces pues sí, parece que hay como una falta de compromiso en la familia, pero uno lo mira en personajes, uno, dos, tres, cuatro. ¿Y por qué lo miramos en personajes? ¿Sí? O sea, porque lo miramos específicamente en individuos. Lo miramos específicamente en individuos porque tenemos una comprensión ética del asunto que busca qué es lo bueno y si se hace lo malo, cómo se castiga lo malo. Ah, es que si de por borracho es que le pasa eso. Ok, pero el problema no es que, o sea, si él es borracho, esa es su pena y puede ser su dolor. Pero hay algo en la familia, ¿sí? Por la cual esto pasa, por la cual esto pasa. La tragedia antigua nos permitía leer eso, nos permitía leer eso, nos permitía incluso hacer catarsis familiares, ¿sí? Hoy en día, repito, desconozco esto porque es algo de oídas que he escuchado a gente que hace estas terapias de constelaciones familiares. No tengo ni idea cómo funcionan, no sé si eso tiene piso científico o no, tengo ni idea de eso, pero me llama la atención que hoy en día volvamos a ponernos a nosotros a hablar en términos de estirpe, en términos de familia, como esto, como estirpe, ¿sí? Y ya no únicamente en términos de individuos, es que quiero sanarme yo porque yo y todo yo y solo yo. No, hay cosas que hay que, pues, se vivieron familiarmente y hay que sanarlas familiarmente, ¿sí? Como precisamente Edipo, ¿sí? Como precisamente Edipo nos lo muestra. Y esto es algo muy, muy sugerente que, repito, desde mucho tiempo antes, pues Kierkegaard lo está mostrando. Ahora, ya lo habíamos visto antes. De hecho, miremoslo un poquito más. Yo recuerdo que está acá en la columna derecha. Dice. Tan, 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 tan. Debe estar por acá. Acá está. En la 165. Kierkegaard nos decía. En cierto sentido, el tiempo lleva muy buen compás queriendo hacer al individuo responsable de todo. ¿Sí? Queriendo hacer al individuo responsable de todo. Lo malo es que no lo hace con la suficiente profundidad y fervor, y de ahí su medianía. Es lo bastante presuntuoso como para desdeñar las lágrimas de la tragedia, pero también es lo bastante presuntuoso como para querer evitar la clemencia. Claro, las lágrimas de la tragedia es una dimensión estética, la clemencia es una dimensión religiosa. Nosotros tenemos una lectura profundamente ética, y en la lectura profundamente ética, el individuo es responsable de todo. El individuo es responsable de todo. Entonces, ay, ¿por qué Antígona desobedeció a Creón? Ah, no, eso es culpa de Antígona. Oiga, y Creón, ah, no, eso pues Creón es otro individuo. Dice, pero eran tíos. Ah, no, no, pero es que acá no hablamos de vínculos familiares. Acá estamos hablando de el rey y la norma versus Antígona como ciudadana de Tebas y su relación con sus hermanos. Ok, sí, me sustraigo a las lágrimas de la tragedia, dice él, desdeño las lágrimas de la tragedia, pero al mismo tiempo también evito la clemencia. O sea, me sustraigo tanto del escenario estético como del religioso, como escenarios posibles de comprender la experiencia humana. ¿Y eso qué me queda? Pues me deja únicamente el escenario de la ética y el escenario de la ética que se entiende como individuos culpables a los cuales hay que castigar. Punto. Eso es lo que entendemos como justicia ética. Pues, ¿sí? Castigar al culpable y obvio lo estoy reduciendo, aun cuando Kierkegaard lo dice en esos términos. Kierkegaard lo dice en esos términos, ¿no? Volvamos a donde estamos. Mantenerla no puede ser visto como un prejuicio para el individuo. En nuestro tiempo consentimos que tengan vigencia en el ámbito natural cosas a las que se la negaríamos en el ámbito espiritual. Pero uno no puede estar tan aislado y ser tan poco natural como para considerar la familia un todo sobre el cual cabe afirmar que cuando un miembro sufre, todos sufren. Esto se hace sin pensar, porque si no tiene el individuo particular tanto miedo de que otro miembro de la familia le cura de ignominia, sino porque siente que él también la sufre, pues bien, este sufrimiento debe ser asumido por el individuo, quiera lo este o no. Y esto es muy lucido en Kierkegaard. Kierkegaard dice, obvio, no se trata entonces de que ahora hablemos de familias, no, somos individuos y los individuos componen las familias, querámoslo o no, pero oye, entendamos el espectro que se abre.
Ahora, dado que el punto del que se parte es el individuo, no la estirpe, este sufrimiento forzado es máximo. Se siente que el hombre no puede erigirse del todo en dueño y señor de su condición natural, aunque lo desee con todas sus fuerzas, ¿sí? No podemos ser dueños y señores, ¿sí?, de nuestra condición natural, así lo deseemos con todas nuestras fuerzas. Por el contrario, si el individuo entiende su condición natural como un elemento integrador de su verdad, esto halla su expresión en el mundo del espíritu, en la participación del individuo en la culpa. Quizás muchos no podrán comprender esta consecuencia, pero en ese caso tampoco comprenderán lo trágico. Si el individuo está aislado o bien es el creador absoluto de su destino, y en ese caso nada queda de lo trágico, solo queda el mal, pues ni siquiera sería trágico que el individuo se cegase y enredase en sí mismo, ya que ello sería obra suya. O bien los individuos son tan solo modificaciones de la eterna substancia de la existencia, y en ese caso lo trágico se ha esfumado de nuevo. Claro, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Kierkegaard nos muestra que para comprender lo trágico, ¿sí?, lo trágico nos permite entender la estirpe, pero no quiere decir que sustraiga, o se sustraiga a lo individuo, porque la tragedia se dice lo individual, ¿sí? Pero es un individuo que claramente no puede erigirse en dueño y señor de su condición natural. Hace parte de una familia, hace parte de un contexto, hace parte de una tradición, de una cultura, habla un idioma, ha comido ciertas cosas, ¿sí? O sea, la tragedia nos implica leer al individuo en estos contextos, ¿sí? Si nosotros decimos, no, es que, a ver, son determinaciones sociales de los gremios, ¿sí? La conciencia de clase de la tradición marxista. Obviamente la conciencia de clase no puede ser una lectura trágica, ¿sí? O sea, trágica en el sentido kierkegaardiano, no nos abre el escenario de la tragedia para comprender lo humano. Y no nos abre el escenario de la tragedia, pues porque estamos hablando de clases, claramente, no individuos, ¿sí? Pero hablar de tragedia quiere decir hablar de individuos, pero no individuos aislados y desconectados, sino individuos que están claramente en relación, y una relación que a mí me gusta, una relación basada en su incompetencia, ¿sí? Los individuos no son capaces de ser todo lo que quieran ser, ¿sí? Y ahí es donde se establecen estas relaciones con otras cosas, y en ello podemos leer la tragedia, ¿sí? En ello podemos leer la tragedia. Me interesa el concepto de incompetencia porque es un concepto que va a trabajar mucho más adelante Odo Marquardt en filosofía de la compensación, y que no lo he leído, por ahí está, que Marquardt tiene unas clases sobre Kierkegaard, ¿sí? Sobre el existencialismo en general, pero le dedica la mayoría a Kierkegaard. Marquardt era un gran lector de Kierkegaard, entonces vale la pena como en algún momento echarle una mirada. Bien, nos quedan 2 páginas, vamos bueno, 4, 2 hojas de acá. En lo tocante a la culpa trágica, se hace ahora también manifiesta una diferencia en lo moderno, una vez asumido aquí lo antiguo, y es que solo de ello cabe ahora, perdón, solo de ello cabe hablar ahora en rigor. La Antígona griega participa mediante su piedad infantil de la culpa del padre, y este es también el caso de lo moderno. Pero para la Antígona griega, la culpa y el sufrimiento del padre es un factum externo, un factum impasible que su pena no mueve, que no mece en su pecho, y aún en el supuesto del que ella misma sufra personalmente como consecuencia natural la culpa del padre, ello sucede no en su facticidad exterior. Con nuestra Antígona el caso es distinto. Con nuestra Antígona el caso es distinto. Supongamos que Edipo está muerto. En vida de Antígona era ya sabedora del secreto, pero no tuvo valor para confiarse al padre. Con la muerte del padre le es arrebatada la única salida que le queda para liberarse de su secreto. Confiarlo ahora a otro ser vivo conllevaría humillar al padre, y su vida cobra sentido para ella en tanto que está consagrada a rendirle cada día, casi cada hora, por medio de su silencio inquebrantable, las últimas honras. Desconoce no obstante una cosa que acaso el padre sabía. He aquí lo moderno, es la inquietud en su pena, es la anfibología de su dolor. Y esto me gusta como lo expresa, ¿no? La anfibología del dolor. Ya lo explicamos. Ama al padre con toda su alma, y este amor la desarraiga de sí misma y la implica en la culpa del padre. Siendo fruto de un amor como este, se siente ajena a la humanidad, siente su culpa cuando más ama a su padre, y solo en él encuentra reposo. Siendo iguales en la culpa, han de penar juntos, pero en la vida del padre ella no pudo confiarle su pena,
pues no sabía si él era sabedor de aquello, estribando ahí entonces una posibilidad de precipitarlo a un dolor similar. Y con todo, si él no hubiese sido sabedor de ello, la culpa habría sido menor. El movimiento es aquí indefectiblemente relativo. En el caso de que Antígona no estuviera segura del contexto fáctico, perdería su significación. Lucharía tan solo contra un presagio y esto es demasiado poco para interesarnos desde una perspectiva trágica. Claro, porque la tragedia no se da en el momento del presagio, la tragedia se da en el momento del acto. ¿Sí? El presagio trágico, a ver, profecías trágicas han habido en toda la historia de la tragedia, en todo contexto, pero la tragedia se desarrolla, digamos, la tragedia se lleva a cabo cuando se cumple la profecía trágica, ¿no? Entonces a Edipo le habían dicho, vas a matar a tu papá y te vas a casar con tu mamá, y cuando se enteró el rey Layo de eso, pues lo mandó al otro reino, pero no se había enterado de que no lo habían matado, y en fin, todo lo que pasó con el caso de Edipo. Pasa algo para el estilo con La vida de sueño de Calderón de la Barca. Que bueno, habría que mirar si es una tragedia o no, pero podemos entenderlo así. Segismundo, cuando nace, es llevado, el papá de Segismundo va al oráculo y el oráculo le dice que Segismundo va a ser el peor tirano que pueda existir. Entonces, desde que es chiquito, el papá decide encerrar a Segismundo en una torre. Porque por culpable, ya a punto, ni siquiera va y lo visita y hay una persona que está encargada y pues por eso la vida de sueño empieza así, ¿no? Empieza con Segismundo diciendo como, oiga, pero sí, yo por qué estoy acá amarrado, por qué sufro, qué es lo que me pasa, y le dicen, no, es que usted va a ser un rey malo, pero pues igual ni siquiera puedo ser rey, o sea, como esto no tiene mucho sentido. Entonces, claro, se desarrolla el elemento trágico en el momento en el que Segismundo, ¿sí? Es consciente de su estatus real, lo recoge, digamos, se lo lleva el pueblo que reclama a su príncipe, es puesto en su trono y pues toda una infancia de sufrimiento pues la va a compensar con 2 días de exceso horribles, ¿sí? Y obviamente pues se va a volver el tirano que siempre habían profetizado. Entonces, ese es el quid del asunto, ¿no? Ese es el quid del asunto. Un presagio no es suficiente para una tragedia, aun cuando en el presagio, desde ya en el presagio, ¿sí? Se abre lo trágico. Se abre lo trágico, ¿sí? Acá está. Es demasiado poco para interesarnos desde una perspectiva trágica, aun cuando la mayoría de las tragedias, muchas de las tragedias, repito, pues arrancan precisamente con un presagio de lo trágico. Lo de la anfibología me llama la atención. En general me llama la atención todas las anfibologías, porque creo que es una figura del pensamiento que, si está bien utilizada, es muy lúcida, ¿no? Kant las va a trabajar, Kierkegaard acá la está mencionando. En general, una anfibología es una expresión que se puede utilizar de dos maneras, ¿sí? El mejor ejemplo, el ejemplo que yo siempre pongo es cuando yo hablo, digamos, de el crimen de Juan, ¿sí? El crimen de Juan, pues yo puedo estar hablando el crimen cometido por Juan, donde Juan fue el agente del crimen, ¿sí? Entonces el crimen de Juan, o el crimen en el cual Juan fue la víctima, ¿sí? Entonces esa expresión, el crimen de Juan, es anfibológica, ¿sí? O sea, tiene dos sentidos, se puede leer, ¿sí? A Juan como pasivo, ¿sí? Y viceversa. Acá lo que nos está mostrando es precisamente que la anfibología del dolor, ¿sí? Donde la anfibología del dolor es justamente este ejercicio reflexivo. Recordemos que es el dolor surge como un ejercicio reflexivo. Entonces, la anfibología del dolor quiere decir justamente, por un lado, ¿sí? El ejercicio de reflexión mediante el cual Antígona conoce y sabe el destino de su familia, de su padre, y tiene que callarlo y demás, pero al mismo tiempo, ¿sí? El dolor, ¿sí? De que su padre sabe lo que él sabe y que de pronto pues, no es tan consciente de todo lo que sabe Antígona. Entonces acá se presenta precisamente una anfibología del dolor que tiene como clave esta incomunicación, ¿no? Pero, perdón, sigamos. Lo sabe todo, pero lo sabe todo y en su interior hay sin embargo una ignorancia siempre capaz de mantener la pena en movimiento, de transformarla siempre en dolor. A ello hay que añadir que ella está en continua pugna con el medio exterior. Edipo vive en el recuerdo del pueblo como un rey feliz, honrado y loado. La misma Antígona ha admirado tanto a su padre como lo ha amado. Toma parte en cada júbilo y en cada alabanza suya. Se entusiasma por su padre como ninguna otra joven en todo el reino. Su pensamiento vuelve de continuo a su padre. Es loada en el país como un modelo de hija.
Y con todo, este entusiasmo es el único modo que tiene de dar rienda suelta a su dolor. Su padre está siempre en sus pensamientos, pero ¿de qué modo? Ese es su doloroso secreto. Y con todo, no osa entregarse a la pena, afligirse, siente cuánto descansa en ella, teme que si uno lograse verla sufrir, sería puesto sobre la pista, y así, por ese lado, no alcanza tampoco la pena, sino el dolor. Así compuesta y dispuesta, pienso yo que Antígona bien puede acaparar nuestra atención, y pienso que no me acusaréis de imprudencia o de predilección paterna por opinar que ella sí osa aventurarse en la disciplina trágica y actuar en una tragedia. Hasta allí, ella es solo una figura épica, y lo trágico tiene que ver en ella, perdón, y lo trágico tiene en ella solo un interés épico. Un contexto, acá valdría la pena hacer como una distinción precisamente entre esto, una distinción que va a ser importante y ya luego en el siglo XIX, perdón, el siglo XX, Bertolt Brecht va a desmontar un poco la idea de que la tragedia tenga que ver con el epos, con la épica, ¿no? O sea, la idea de que la tragedia tenga que ver con lo grandioso, con lo genial, con lo épico. Eh, y pues precisamente lo que va a mostrar Bertolt Brecht es que la tragedia hace parte de la naturaleza humana y pues las peores tragedias no son la del rey que cae, ¿sí? Como el rey Lear, no es la del príncipe traicionado como Hamlet, ¿sí? No es la de la persona abandonada por sus seres queridos como Filoctetes, sino que las tragedias son las tragedias o sea, la tragedia humana se ve en los mercaderes, en los comerciantes, en los profesores, en los menesterosos, en los vagabundos. Y Bertolt Brecht va a hacer toda una ruptura, ¿sí? Digamos, de esta consideración. Vemos que acá en Kierkegaard hay como una especie de intuición, ¿sí? Que no necesariamente la figura épica tiene que ser la figura trágica, aun cuando pues haya un interés mixto, pero ya Kierkegaard como que lo está diferenciando, y repito, ya será Bertolt Brecht el que finalmente rompa estas distinciones, ¿no? O rompa más que esta distinción, esta relación entre el carácter trágico y el carácter épico. Y pues repito, Bertolt Brecht nos va a enseñar justamente la crudeza de la tragedia humana, que sea no en lo grandioso, sino en lo corriente, en lo genérico, en lo normal, en lo que somos. ¿Sí? Un contexto en el que ella encajaría no es tampoco tan difícil de componer. A este respecto, bien puede uno darse por satisfecho con lo que la tragedia griega ofrece. Le queda una hermana viva, Antígona, ¿no? A ella la haré algo mayor y desposada. Su madre también podría seguir viva. Que estos son siempre personajes secundarios es obvio, como lo es que a la tragedia en general les da un componente épico igual al que contenía la tragedia griega. Y aunque no es necesario que este sea aquí tan prominente, el monólogo jugará de todos modos un papel primordial, si bien la situación deberá socorrerlo continuamente. Todo esto debe uno imaginárselo en derredor de un único interés primordial que constituye el contenido de la vida de Antígona. Y una vez que todo ha sido puesto en orden, sigue sin darse satisfacción a la pregunta de cómo procurar el interés dramático. Nuestra heroína, tal y como se ha presentado en lo precedente, está en camino a disponerse a superar un momento de su vida. Está disponiéndose a vivir de modo enteramente espiritual, algo que la naturaleza no tolera. Con la profundidad de que goza su alma, debe de amar por necesidad, con una pasión extraordinaria, cuando se enamore. Y así me topo aquí con el interés dramático. Antígona está enamorada y lo proclamo con dolor. Antígona está mortalmente enamorada. Aquí estriba obviamente la colisión trágica. Uno debería ser en general un poco más escrupuloso con lo que llama colisión trágica, ¿no? Vamos a ponerlo acá mortalmente enamorada y vamos a poner a subrayar un poquito esta noción de colisión trágica. Cuanto más simpatéticos son los poderes que chocan, cuanto más profundos, aunque también cuanto más homogéneos, más significativa viene a ser la colisión. En general, perdón, me perdí. En cualquier caso, ella está enamorada y quien es objeto de su amor no lo ignora. Mi Antígona no es para nada una joven corriente y así su dote es también inusual, su dolor. Ella no puede pertenecer a ningún hombre sin esa dote. Siente que algo así supondría para ella una osadía excesiva. Esconderla a un observador como ese sería imposible, y haberla escondido supondría una ofensa contra su amor, pero
pertenecerle con ella? ¿Osa ella confiársela a alguien, aun tratándose de un hombre amado? Antígona dispone de fuerza. La pregunta no es si ella, por su propio bien, para aligerar su pecho, tiene que confiar a alguien su dolor, pues es perfectamente capaz de soportarlo sin sustento, pero ¿es capaz de defender algo así ante el difunto? Ella misma sufre también en cierto modo confiándole a aquel su secreto, pues también su vida se encuentra penosamente tramada en él. Miremos rápidamente lo que está haciendo porque además ya están dando las puntadas finales. Kierkegaard está diciendo, mira, vamos a construir una Antígona moderna. ¿Cómo sería una Antígona moderna? Pues tomamos el mismo mito, entonces hay un destino fatal en su familia, pero la Antígona moderna no es simple y llanamente una persona que acompaña a su padre, sino que sabe del destino de su padre, entiende lo que está pasando, entiende, ¿sí? Digámoslo así, la maldición, lo veríamos hoy, acá nos hablan de maldiciones porque pues eso es un concepto más ético, religioso hasta cierto punto, no estético. Estaríamos hablando justamente ante este cruel destino ante el que está sometido su familia, y Antígona justamente lo sabe, y en tanto que lo sabe, pues es esposa del dolor, lo ha dicho, ¿no? El dolor es su dote. Ahora, él empieza a imaginar, Kierkegaard empieza a imaginar, dice, bueno, pero supongamos que no todos están muertos. Antígona tiene una hermana y en la tragedia es así, porque Edipo tuvo con Yocasta, con su esposa, su madre y esposa, tuvo 4 hijos, ¿sí? 2 hijos, 2 hijas, de los cuales pues uno de ellos es claramente, una de ellas es claramente Antígona. Entonces, su padre está muerto, su madre está muerta, aun cuando Kierkegaard dice, podríamos decir que incluso esté viva, ¿sí? Los dos hermanos están muertos precisamente en una guerra fratricida, ¿sí? Y ahí está, pero además de eso, Antígona está enamorada, ¿sí? Pero Antígona es consciente del destino, del fatal destino que pesa sobre su familia. Así que si Antígona está enamorada, ¿qué hace ella con ese destino? Porque en el fondo enamorarse no es más que perpetuar este cruel destino que hay sobre su propia familia. Entonces, no es que Antígona sea un personaje débil que no pueda aguantar su dolor y entonces diga, es que necesito a alguien en quien poner mi dolor. No, Antígona es lo suficientemente capaz, lleva su dolor, pero está genuinamente enamorada. Está genuinamente enamorada. ¿Compartiría este dolor? ¿Hasta dónde llega el alcance de lo trágico en estas dimensiones, no? Y pues hasta dónde llega el alcance de lo humano, de la decisión humana. Sin embargo, esto no le preocupa. La pregunta solo concierne al padre. Desde este ángulo, la colisión es de naturaleza simpatética. Su vida, que antes era tranquila, calmosa, se hace ahora siempre en su interior naturalmente violenta y apasionada, y su réplica comienza entonces a ser patética. Pugna consigo misma, ha dispuesto a sacrificar su vida en secreto, pero ahora se reclama víctima de su amor. Ella vence, es decir, el secreto vence y ella pierde. Ahora adviene la segunda colisión, pues para ella, perdón, pues para que la colisión trágica sea profunda en su justa medida, los poderes en conflicto deben ser homogéneos. La colisión descrita más arriba no tiene esta propiedad, pues tiene lugar propiamente entre su amor por el padre y por ella misma, y afecta la cuestión de si su amor no es una víctima excesiva. El otro poder es en conflicto es el amor simpatético por su amado. Él sabe que es amado y arriesga intrépido su ataque. Está claro que su recato le asombra. Nota que debe de haber dificultades bien peculiares que con todo no han de resultarle insuperables. Todo lo que le importa de verdad es convencerla de cuán grande es su amor por ella y hasta de que su vida habrá llegado a su fin si se obliga a renunciar a su amor. Al final su pasión llega a ser falsa, llega casi a ser falsa, resultando todavía más ingeniosa a causa de esta resistencia. Con cada aseveración del amor, él acrecienta el dolor de ella. Con cada suspiro él clava más y más hondo la saeta del dolor en el corazón de ella. No omite medio alguno para conmoverla. Él sabe como el resto lo mucho que ella ama a su padre. Da con ella al lado de la tumba de Edipo, donde se ha refugiado para dar un respiro a su corazón, donde se abandona a la nostalgia por el padre, aun cuando esta nostalgia está mezclada con dolor, porque no sabe cómo ha de reunirse de nuevo con él, si él era sabedor de su culpa o no. Él la sorprende, la conjura invocando el amor con el que ella abraza al padre. Nota que él impresiona de manera inusual. Insiste, lo espera todo de este medio y no sabe que justamente por ello ha obrado en detrimento suyo. Entonces, este es el tema de lo que se llama, de lo que Kierkegaard está llamando como la colisión trágica, ¿sí?
pongámoslo colisión trágica. Entonces, pongámoslo rápidamente de nuevo en contexto. La Antígona de Kierkegaard sabe del destino de su familia, ¿sí? Ha decidido enterrar a su hermano, ¿sí? Ha recibido como sentencia que si ella entierra a su hermano y le hace las honras fúnebres, será enterrada viva con su hermano, pero adicionalmente ella está enamorada, profunda y genuinamente enamorada de alguien, ¿sí? Ante el que no sabe cómo expresarle su dolor, ¿sí? No tanto su pena, su dolor, porque obviamente si uno dice como, yo tengo que enterrar a mi hermano, pero al enterrar a mi hermano yo voy a morir, ¿sí? Pues el tipo le puede decir a Antígona como, oye, no, mi vida, ven, huyámonos, vámonos de acá, sí, vámonos lejos y reiniciemos la vida en otro lado. Y Antígona dice, no, o sea, porque precisamente mi decisión, ¿sí? Y mi vida no es buscar en un nuevo amor la reivindicación de todo. Yo la tengo muy clara. Y yo tengo claro que el amor que yo siento por mi familia, por mi padre, por mi linaje, por mis hermanos, pues me marca un destino. Y si ese destino es ser enterrada viva, pues soy enterrado viva. Pero ¿sabes qué? Te amo profundamente. Te amo profundamente. Entonces tenemos como este momento de colisión trágica, ¿no? O sea, en el momento en el que tienen que estar, ¿sí? Tiene que decidirse el destino y nosotros, gracias a Hollywood, estaríamos diciendo como, no, pues huye con tu amado, si estás genuinamente enamorada, sí, huye con tu amado porque con el amor todo renace y demás. Pero Kierkegaard, que es un gran crítico de la sociedad, incluso desde su época, sí, dice, pues no, además porque eso, sí, esa pasión podría llegar a ser casi falsa, sí, o sea, y llega a ser casi falsa precisamente porque el amor del tipo por Antígona, del amado, sí, el tipo, asumamos que es un tipo, ¿sí? El amor del tipo por Antígona es de tal carácter que quiere que Antígona renuncie a lo que está dispuesta a hacer, a lo que quiere hacer, ¿sí? O sea, es un amor que quiere cambiar a Antígona. Y Antígona se define como un amor a su pena, a su dolor, un amor a la tragedia de sus hermanos, a la tragedia de su padre, a la tragedia ¿sí? Entonces, claro, si hay un amor que quiere cambiarme a mí, pero simple y llanamente cambiarme a mí es quitarme esto que de una u otra forma soy, ¿sí? Bueno, en el caso de Antígona, pues claramente eso es casi falso, eso es casi falso. O sea, no quieres amarme, quieres redimirme. Y sí, hay veces que el amor se confunde con prácticas de redención. Hay muchos amantes, parejas, novios, esposos, exesposos, maridos, cuasi algo, ¿sí? Que llegan con actitud mesiánica, soteriológica, ¿no? De yo vengo ¿a salvarte de qué? En ese momento, en el momento en el que y en el momento en el que uno busca un salvador en una pareja, ¿sí? Pues justamente, digamos, hay una pérdida de esta individualidad, de este carácter trágico, lo que Kierkegaard nos está mostrando. Claro, él lo está poniendo con Antígona, no está diciendo, veámonos todos a la altura de Antígona, no. Pero oye, es un ejercicio que podemos hacer. Bien, terminemos. Dice, así, aquello en torno a lo cual gravita el interés es arrebatarle su secreto, permitir que enloqueciese por un tiempo y así revelarlo. No serviría de nada. Los poderes en conflicto se mantienen mutuamente a raya a tal punto que la acción resulta imposible para el individuo trágico. Su dolor, y esto es clave porque esto es clave en la tragedia moderna, ¿sí? La acción se hace imposible para el individuo trágico, ¿sí? O sea, lo interesante de la tragedia es que la acción del héroe trágico consiste en no poder hacer nada, ¿sí? Y eso es lo que le pasa a Antígona. O sea, Antígona, uno podría decir, no, pues Antígona podría no enterrar a su hermano. Y en ese caso, pues no enterrarlo también es una acción. Pero pues precisamente el carácter trágico es que ella lo va a enterrar, lo quiere enterrar porque lo ama, porque para ella sus hermanos están por encima de cualquier tipo de ley que se haya inventado el rey de Tebas, ¿sí? Porque el amor hacia ellos es simple y llanamente el mismo amor que ella ha tenido por su padre y por toda su familia. Y en el momento, digamos, de decidir enterrarlo,
¿sí? Pues no puede hacer nada más, va a ser enterrada viva con uno de sus hermanos, ¿sí? Cumpliendo así el fatal destino de su familia, pero está su amado, el tipo, ¿sí? El novio, el que le está diciendo como, oye, Antígona, vámonos, y Antígona no puede hacer nada, Antígona no puede hacer nada. Y ese es ¿sí? El quit, ¿sí? Y eso, repito, si bien lo podríamos mirar un poco en términos muy antiguos, ¿sí? De la tragedia griega, la tragedia griega lo veía en términos del destino, ¿sí? Y pues, si el destino rige mis acciones, pues la acción resulta imposible para el individuo trágico. Lo hemos visto en el caso de Orestes. A Apolo se le aparece a Orestes y le dice, tienes que matar a tu mamá. Y Orestes dice, me niego, no quiero. Y Apolo le dice, te toca. Y entonces Orestes dice, bueno, está bien, pues, lo hago, pero porque tú me lo dices. Pero después de que la mata Apolo desaparece, y esa no era la acción que quería hacer Orestes, ¿sí? Pero tampoco puede hacer nada más, porque ahora vienen las diosas de la venganza a perseguirlo. Cuando el oráculo profetiza que Teseo va a matar a su papá, ¿sí? Pues eso se va a cumplir sí o sí, ¿sí? Y la historia de Teseo es bonita, es un poco complicada y tal, y no sé qué. Al final Teseo le dice como a su abuelo, perdón, porque Teseo es hijo de Zeus. Y ya no me acuerdo, bueno. Y entonces le dice, mira, abuelo, todo bien, sí, me voy a ir a pasear por Grecia, no voy a volver acá a la casa, mientras tú estés vivo, con eso yo no te mato. Y el abuelo dijo, listo, todo bien, porque los habían cerrado en la torre y demás, y se va, Teseo se va a pasear por toda Grecia y a participar en una cantidad de juegos, sí, en honor a los dioses, y por allá en un juego de lanzamiento de disco, sí, lanza el disco tan duro que le va a dar en la cabeza a un tipo en la tribuna con tan mala fortuna que el tipo en la tribuna era el abuelo, sí, que había llegado ya por azares de la vida, pues a mirar en qué andaban los Juegos Olímpicos que están celebrando. Sí, el destino funciona justamente como la imposibilidad de la acción. Nosotros en el mundo moderno no tenemos el destino, o sea, nosotros hoy por hoy no hablamos del destino, pero muchas veces nuestra conciencia del dolor, lo diríamos hoy en día, nuestra razón, nuestra manera de pensar implica precisamente que la acción resulte imposible para el individuo trágico. Y yo creo que eso nosotros lo hemos experimentado más de una vez, ¿sí? Hay un momento en el que no sabemos qué hacer y no solamente no sabemos qué hacer, sino que no podemos hacer nada. Y no podemos hacer nada a las circunstancias, pero las circunstancias no son puras, ¿sí? Es dadas las circunstancias tal y como han sido comprendidas, reflexionadas y en tanto tales, ¿sí? Pues dolidas. Recordemos que para Kierkegaard la reflexión va de la mano del dolor, ¿sí? Va de la mano del dolor. Y muchas veces tenemos tantas razones de tantas cosas que no podemos actuar. ¿Sí? No podemos actuar. Su dolor se ha incrementado en virtud de su amor, en virtud de su simpatético padecer con aquel a quien ama. Solo en la muerte encontrará paz. Así, su vida está consagrada a la pena. Y digamos que ella ha fijado un límite, un dique para la desdicha, que quizás se habría reproducido fatalmente en una estirpe sucesiva. Solo en el instante de su muerte puede declarar el fervor de su amor. Solo puede declarar que le pertenece en el preciso instante en el que no le pertenece. Herido, Epaminondas, en la batalla de Mantinea, dejó la flecha clavada en la herida hasta que oyó que la batalla había sido ganada, porque sabía que sacarla conllevaría su muerte. Así lleva Antígona su secreto en el corazón, como la flecha que la vida ha hendido más y más sin quitarle la vida, pues mientras siga clavada en su corazón, vivirá, pero tan pronto sea extraída, habrá de morir. Tan pronto sea extraída, habrá de morir. Despojarla de su secreto es aquello por lo que el amante debe luchar, y sin embargo, esto supone además para ella la muerte segura. ¿A manos de quién cae? ¿A las del vivo o a las del muerto? En cierto sentido, a las del muerto, lo que fuera profetizado para Heracles, a saber, que no sería asesinado por un vivo, sino por un muerto, vale para ella en la medida en que el recuerdo del padre es la razón de su muerte. En otro sentido, empero, cae a manos del vivo, en la medida en que su desdichado amor es la ocasión de que el recuerdo la mate.
Mira, esto es patético hasta decir nomás, esto es patético hasta decir nomás, pero me parece profundamente lúcido, me parece profundamente lúcido y recordemos que Kierkegaard escribe este texto tratando de pensar su relación con Regina y al mismo tiempo es una forma de pensar pues, las relaciones interpersonales, la relación con la ex, pero al mismo tiempo es una forma de pensar cómo es que los seres humanos hoy por hoy, contemporáneos, siglo XIX, siglo XX, siglo XXI y contando, nos la llevamos con el dolor, con la pena, con la tragedia y demás. Nosotros podemos mirar estas relaciones en términos puramente éticos, o sea, como individuos culpables de absolutamente todo, ¿sí? Entonces, pues ya, a ver, ese fue tu papá, no eres tú, no hay que hacer nada, ¿sí? Pero es que el presente es ahora, hay que vivir ya, ¿sí? Entonces no hizo, ok, y ese tipo de cosas tiene sentido y nosotros lo utilizamos para vivir, pero al mismo tiempo, eso implica desconocer una cantidad de aspectos que está en la tragedia, aspectos como el destino, aspectos como el linaje, aspectos como estos maldiciones, bendiciones, características que, repito, en una lógica ética del individuo no tienen cabida, porque el individuo es responsable de todo, como lo hemos visto. Y Kierkegaard dice, eso sí me lo permite a mí ver la tragedia y también la religión, ¿no? Claro, acá no vamos a hablar del caso de la religión, eso aparecerá después, pero en el caso de la religión también podemos hablar de eso, ¿no? En la religión recordemos que Dios maldice a Yahvé por mil, una, dos y tres y cuatro generaciones y todo ese tipo de cosas. Kierkegaard lo había mencionado en los Diapsalmata. Y precisamente Kierkegaard se va dando cuenta de un Diapsalmata que nos aparece, busquémoslo acá. Castle, a ver, denme un segundo. Acá, dice Kierkegaard, digo de mi pena lo que el inglés de su casa, mi pena is my castle, mi pena es mi castillo. Muchos hombres consideran que estar apenado es una de las comodidades de la vida. Eso claramente se ve de una manera un tanto irónica, pero al mismo tiempo es lo que nos está mostrando acá Kierkegaard. Una de las formas existenciales del mundo moderno consiste en vivir, o sea, consiste en definir nuestra vida a partir bien sea o de nuestros traumas o de nuestros dolores o de nuestras tragedias. Que eso es bueno o malo, es una forma de crear identidad, quizás no sea la más saludable, ¿sí? No es el caso de Antígona específicamente, ¿sí? Porque Antígona no es alguien que busque un problema para tener una identidad. No, Antígona sabe que pertenece a un linaje maldito, a un linaje en el que el destino se ha cebado con ellos en sus desgracias. Y entonces se pregunta, bueno, ¿y si me caso? ¿Y si tengo hijos? No estaré perpetrándolo, pero si me voy, quiere decir que no voy a responder a aquello que siempre he amado y es justamente mi familia, mi padre, mis hermanos. O sea, Antígona no sabe muy bien o sea, no es que no sepa qué hacer, no puede hacer mucho. Y por eso en el momento de la elección de Antígona, ¿sí? La liberación de Antígona es el momento de su muerte, ¿sí? Es el momento de su muerte. Porque es en el momento en el que ella ya puede como desahogarse, o mejor dicho, soltar la tensión trágica, esta colisión trágica que la constituye. Sandra, tienes levantada la mano, cuéntanos. Sí, mira, es que estaba pensando en lo que decías de que mi pena es mi castillo y lo que hablabas de la figura de Antígona, que pues me parece a mí que hay como una especie de placer que siente la figura de Antígona al saberse herida o dolida. Pues no sé si placer sea la palabra, eh, porque es consciente de que el dolor no es necesariamente o no es lo único que la hace humana o que la hace que sea, digamos, como digna de compasión, sino que también la hace memorable. Y por eso Ujú. es que se habla de ella y no de su hermana, que creo se llama Ismene, ¿cierto? Por Sí. eso es que estamos hablando de ella, no de la hermana. Entonces, como que hay como cierta, no es que no sé si la palabra sea placer, pero como que hay un disfrute al sentirse dolida. ¿Qué pensás? Ujú. No sé. Sí, a ver, yo entiendo el punto. Yo creo que en Antígona, pues por lo menos en la versión de Antígona de Kierkegaard, no se habla de placer, pero sí se habla de la grandeza, ¿no? Él lo dice acá cuando establece la distinción entre lo trágico y lo épico. Él habla acá de lo grandioso, la grandiosidad de eso, espérate. Le queda una hermana viva, que es Ismene, sí, podrá ser mayor, despojada, su mamá, ta, 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 ta.
Y aun cuando no es necesario que sea aquí tan prominente, el monólogo jugará de todos modos un papel primordial. Mm, no me acuerdo, lo leímos hace un momentico. Pero entiendo el punto, o sea, claro, a ver, esto es una lectura muy mía, muy personal, muy personal. Y pese a que ambos textos son de Kierkegaard, yo me quedo más con la comprensión irónica del otro, del que habíamos visto en el de Mi pena es mi castillo. Muchos hombres consideran que estar apenado es una de las comodidades de la vida. Sí, muchas personas disfrutan de tener problemas en la vida. Y es un disfrute contradictorio, pero es un disfrute que es como de, mira, yo también sufro, ¿sí? Sí, yo, ven, te voy a hablar de mis dificultades. Y puede que, a ver, todos los humanos tenemos dificultades, pero pues hay unas que son profundamente trágicas, ¿sí? Pero hacernos justamente de estas tragedias como digamos, hacerlo, eso, como una de las comodidades de la vida, se vuelve una forma de, no sé, voy a decirlo de una manera escueta, hay gente que chicanea sus tragedias, ¿sí? No, y es que me multaron y además, y es que el recibo de la luz, no, es que me toca muy duro. Y uno es como, okay, ¿te toca muy duro o es una pose en la cual estás ganando como una especie de disfrute y de deleite de ello? La figura antígona de Kierkegaard no se nos presenta en esos términos, pero no podríamos, y sobre todo después de leer este Absermata, no podríamos dejar de pensar que podría tener ello, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Y esto es algo, yo creo que el siglo XIX está demasiado dolido en su propio corazón, y eso es un área que causaron los románticos, como para verlo. Pero yo creo que hay, nosotros muchas veces tenemos la, tenemos la ilusión de que nosotros somos forjados por nuestro dolor. ¿Sí? De que a nosotros nos ha formado nuestras penas, nuestros dolores, nuestras batallas. Eso soy lo que yo soy y agradezco todo lo que he luchado y agradezco a ese divorcio y agradezco las que me echaron del trabajo y agradezco porque eso es lo que yo soy. Y uno dice, sí, está bien, está bien. Y no son momentos bonitos, no, claramente no son momentos bonitos. Han sido dolorosos, han sido penas en las cuales yo he habitado, sí, completamente de acuerdo. Pero en algún momento pues valdría la pena, creo yo, decir adiós, o sea, decirle adiós a la pena. Sí, eso me han constituido, no quiere decir lo voy a olvidar, no, es que no se trata de olvidar, se trata de despedir. Hace no mucho tiempo, bueno, menciono dónde lo tengo, acá está, pero acá está. Hace no mucho tiempo escribí un texto que se llama El filósofo que sabe decir adiós. Salió publicado acá en Ideas y Valores. Y es una reflexión sobre... Por acá debe estar. Acá está. Son unas reflexiones a partir de Marco Aribaichel. Es un texto académico y como los textos académicos siempre son mamones y ñoños y tales, hay otro texto un poco más divulgativo, ahorita se los muestro, que trata exactamente lo mismo, que es un poco más a menos. Pero Baichedel, ¿sí? Y miremos acá donde está el... quiero compartirles acá. Baichedel empieza diciendo justamente eso, ¿no? La actitud fundamental del escéptico es la de decir adiós. Y considera que necesitamos, o sea, la filosofía nos debería permitir, o nos enseñaría en principio, sí. En particular la filosofía escéptica, pero quitemos ahorita la palabra escéptica que nos hace ruido. La filosofía nos serviría para aprender a despedirnos. Despedirnos, o sea, la despedida no es un método dialéctico, no es superación dialéctica, no es que ya lo superé. No, la despedida, ¿sí? Tampoco es un olvido, ¿sí? Es que ya lo olvidé, no. La despedida es una toma de distancia, ¿sí? Está ahí, lo veo, yo sé en dónde está, pero voy a tomar distancia de ello. Tanto Marquardt como Baichedel, manteniendo un poco las distinciones, van a considerar que la despedida es un acto de toma de distancia con las ilusiones. Y ambos van a entender que el carácter de ilusorio de las ilusiones lo van a entender de manera kantiana. Bueno, esa es mi interpretación, aun cuando pues en el texto explico por qué me parece que es sensato.
Kant considera que la ilusión es esa estratagema de la razón, particularmente de la razón, en la cual nosotros asumimos que las ideas son cosas. Que las ideas son cosas, ¿sí? Entonces asumir a Dios como una cosa, el mundo como una cosa, el yo como una cosa, ¿sí? El pasado como una cosa, esa idea, eso es fruto de una ilusión, cuando confundimos ideas con cosas. Y yo creo que esto tiene pleno sentido en el contexto de lo que Kierkegaard nos está hablando. Muchas veces podemos asumir la pena como una cosa, el dolor como una cosa, y tiene una realidad efectiva y natural y no podemos hacer nada y a mí me ha formado mi propio dolor y oye, como es una cosa, chicaneo de las cosas que tengo, entonces a mí también me ha pasado esto y yo he sufrido y yo como he sufrido. Y yo creo que el tono irónico que pone Kierkegaard precisamente en el Diabsalmata nos invita a reconocer que son, o sea, que no es lo que nosotros somos, por más formado en el dolor, ¿sí? No quiere decir que se reduzca a ello. Podemos tomar distancia de ello. Lo que pasa es que hay gente que considera que uno de los placeres de la vida es estar atormentado. Sí, y yo conozco muchos pesimistas felices de sus tragedias, pesimistas de Facebook y demás, ¿sí? Sí, hay muchos por ahí. No sé si con eso mencioné, o sea, repito, no sé si Antígona lo sea, no, porque la versión que Kierkegaard nos está mostrando Antígona no lo es, pero a partir del Diabsalmata parecería que es una especie de tentación humana, permítanme la expresión, de considerar que nuestras penas tienen que ser o sea, nuestro castillo, o sea, el lugar donde vivimos, lo que habla de nosotros, y vamos a ostentarlo y vamos a mostrarlo y no vamos a poder tomar distancia de él nunca. Cuando, pues, oye, yo creo que el mismo Kierkegaard, en este tono irónico que maneja en esta versión del Diabsalmata, lo invitaría. No sé, Sandra, si te suena o está muy raro o quieres agregar algo. No, de acuerdo, pero creo que también hemos sido herederos como de esa concepción. Mira, pues que hoy en día, y eso se lo trasladamos a las nuevas generaciones, ¿cierto? No pain, no gain, sin dolor no encontrar la felicidad y pues también es bueno cambiar ese discurso, pues no sé, como que en este momento, eso es lo que pienso hoy, mañana puedo que piense otra cosa, pero eso es lo que pienso en este momento. Sí, Gracias. no, no, yo estoy de acuerdo contigo y a ver, hemos visto a lo largo y ancho de los distintos Diabsalmatas, Kierkegaard insiste en que, a ver, no se trata de anular el dolor de la vida humana, como a veces también se quiere, pero tampoco se trata de maximizarlo. Y decir, es que mi pena es mi castillo y solamente puedo, y todo lo que he construido y todo lo que es grande en mi vida y aquello que resulta ostentoso es porque lo he sufrido. Sí, no sé, hay personas pues, que sí capitalizan traumas, ¿sí? Incluso yo los he visto, gente que están buscando traumas, ¿sí? Que no sé, porque un momento a otro, pues, la gente empezó a decir, es que en mi infancia era así, 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 y la gente dice, oye, en mi infancia no, pero un momento a otro empiezo a buscarlo, y obvio, si lo buscas, lo encuentras, porque el dolor y la pena, sí, hace parte de la vida humana. Pero pues de ahí hacer esto una culpa trágica, un destino trágico y demás, pues para leer toda una historia, yo creo que es algo que Kierkegaard irónicamente acá lo dice como, bueno, pues cada quien se acomoda en la vida como quiere y hay quienes consideran que tener penas, o sea, estar apenado en el sentido de tener penas y sufrimientos es una de las comodidades de la vida y su vida no estaría completa si no tuviesen una pena de este tipo. Me permitís acá, te hago hacer una intervención muy frívola, eso sí Dale. advierto, pero digamos que estos personajes públicos que finalmente terminan siendo pues, una inspiración para muchas generaciones, tienen que tener acompañada esa pena, ese sufrimiento en su pasado, y es de la manera como nosotros decimos, ay, vea cómo se hizo todo lo que logró. Y creo que hace poco, no sé por qué de alguna manera Salma Hayek, pues que nunca la he seguido, pero sé quién es, Ujú. empezó a contar de repente un pasado trágico que realmente no lo tiene, pero lo construyó precisamente para volverse inspiración y admirable, ¿cierto? Entonces ahí va yo el punto. Si tu pasado no es así de doloroso, de oscuro, parece ser que no sos memorable, o sea, no tenés derecho a un reconocimiento. Sí. Entonces, pues mira que pues, ese era el punto al que yo quería llegar y me acaba de Mira, aperturar. no conocía el caso de Salma Hayek, pero conocía un caso parecido acá. ¿Cómo es que se llama este actor? Sebastián Rodríguez, ¿es que se llama?
el esposo de Katy Sanz, creo que es, no me acuerdo. Sí. Yo poco de farándula, pero más o menos el tipo es querido, el tipo es, pues, no sé, no lo conozco personalmente, pero por azares de la vida alguna vez compartimos un par de espacios, sí, o sea, lo vi, lo saludé, normal, y, y con el paso del tiempo, pues yo me acuerdo que el tipo sacó una entrevista diciendo como, no, todo el mundo dice que mi vida ha sido fácil, pero pues yo también he tenido una vida dura. Y uno dice, pues ok, pero porque, o sea, ¿cuál es la necesidad de jactarse de una vida dura? ¿Sí? O sea, todos hemos tenido vidas duras. Si me hago entender, somos seres orgánicos y ser orgánicos implica dificultades, ¿sí? De unas u otras mejores. En el momento en el que yo establezca una jerarquía de qué tan dura es una vida, pues estoy jodido, porque entonces justamente vamos a establecer acá como el criterio de desgracia. De hecho, eso Kierkegaard lo va a mostrar más adelante. Y ese punto que tú dices específicamente, ese punto de aquellos que buscan desgracia para figurar, ¿sí? Es de lo que se trata este texto que vamos a mirar más adelante. Es un texto cortico, es un texto bellísimo. Nos va a volver a aparecer en Antígona ahí, que se llama El más desdichado. El más desdichado. Echémosle una lectura a las primeras líneas, ya que nos sobraron unos minuticos de este texto. Y repito, nos va a volver a aparecer ahí Antígona 229, vamos a ser como 110. Y va a aparecer lo siguiente. Entonces dice, mira, hay un lugar de Inglaterra, ¿sí? En el que hay un sepulcro que no destaca ni por su esplendoroso monumento ni por su triste entorno, sino por la insignificante descripción, el más desdichado. Al parecer, el sepulcro fue abierto, pero en él no se encontró ni rastro de un cadáver. ¿Qué despierta más su asombro? ¿Que no se encontrase ningún cadáver o que se hubiese abierto el sepulcro? Resulta en verdad curioso. Entonces, imagínate esto, él dice, hay una tumba en Inglaterra, obvio es ficción, pero es a lo Borges, ¿no? Te lo cuenta como si fuera un hecho. Hay una tumba en Inglaterra que decía al más desgraciado. Y entonces la gente se preguntó, oiga, ¿y quién está ahí? ¿Quién es el más desgraciado? O sea, ¿quién tiene en su tumba el más desgraciado? Entonces abrieron la tumba y resulta que estaba vacía. Y entonces se pregunta Kierkegaard, ¿qué es más curioso? ¿Que exista una tumba para el más desgraciado o que incluso se hayan puesto a abrirla? ¿Qué es más raro? Así que él va a ser, ¿sí? Una especie de concurso, ¿sí? O sea, el quid del texto es, cuando abren la tumba y están vacías, entonces empiezan a llegar los desgraciados del mundo a ver la tumba vacía y la gente empieza a decir, esa es mi tumba porque yo soy el más desgraciado, ¿sí? Y entonces la gente dice, venga, vamos a organizarnos y vamos a hacer una especie de, la palabra reality no es adecuada, pero digan, permítanme la banalidad, una especie de concurso donde van a elegir al más desgraciado. ¿Sí? Y entonces se van a presentar y se van a presentar desgraciados y dicen, no, mira, está, sí, o sea, triste, pero no es tan desgraciado. Y tú, uy, no, esto está tenaz. Y esto, uy, no, tenaz. Y al final, pues va a llegar el más desgraciado. Y pues Kierkegaard, ¿qué es lo que Kierkegaard está hablando en este texto? En una dimensión claramente irónica. ¿Qué significa, sí? ¿Qué significa tener una jerarquía de desgracias? ¿Qué significa ser el más desgraciado o el más desdichado? Me gusta la versión del otro libro que dice el más desgraciado porque, eh, bueno, la traducción del alemán de la cual utiliza Kierkegaard también la palabra es un glückliche, ¿sí? Y un glücklich sí es desdicha, o sea, como no feliz, infelicidad. Pero la idea de desgracia, como alguien a lo que le falta la gracia también para hacer lo que puede ser, a mí me gusta. En fin, este texto, y repito, y más adelante nos va a volver a aparecer Antígona, trata de responder un poco a ese punto que nos estás mostrando, Sandra. Y es como, pues, claramente, la búsqueda de una tragedia se vuelve, o de un dolor, o de una pena, o de ¿sí? Un pasado, como en este caso de que me contabas de Salma Hayek y demás, puede establecerse como una forma de, pues, eso, de ser reconocido, de ser reconocido. Ahora, en este caso, pues habría que mirar qué pasa si uno gana el concurso del más desgraciado. No les voy a hacer spoilers, eso lo vamos a mirar después, ¿listo? Pero si quieren echarle una mirada, es un textico corto, se lee de una sentada, ¿sí? Es un texto que va de la 241 a la 231, son 10 páginas, 5 hojitas. Se le da una sentada, es divertidísimo, es rarísimo y nos muestra una reflexión muy contundente sobre ese tema. Pero bueno, repito, eso lo vamos a dejar para después. Bien, no sé, Sandra, Juan, si queremos comentar algo más.
Por mi parte, con esto cerramos el ciclo, ya llevamos 19 sesiones y nos hemos leído prácticamente casi la mitad del libro, no es poca cosa, no es poca cosa, me gusta que nos lo hemos leído con calma, con detenimiento, ¿sí? Las sesiones están grabadas ahí en la plataforma, entonces pues ahí las vamos a poder seguir mirando. Y la próxima vez que nos veamos, que yo creo que va a ser para la segunda semana de enero, porque ya la próxima es Navidad, luego estaremos de vacaciones. Yo creo que por ahí para o el 13 o el 20, yo les confirmo, empezaremos con el texto de Siluetas. Siluetas es un texto muy bonito porque es una reflexión también profunda sobre ciertas personalidades femeninas, ¿sí? Vamos a hablar de María Beaumarchais, de Doña Elvira y de Margarita, ¿sí? Son personajes sacados, personajes femeninos sacados pues de distintas obras literarias de la época y pues nos va a mostrar como una caracterización sugerente e interesante de, pues, digamos, de tratar de entender un poco esto de lo que Kierkegaard entiende como no solamente como el rol de lo femenino en el contexto en el que lo hemos mencionado, sino que pues nos va a dar a nosotros unas herramientas para pensar ciertos aspectos del mundo contemporáneo e incluso el mundo literario. Luego viene el más desdichado, el primer amor, rotación de cultivos, el diario de un seductor, pero bueno, eso lo vamos a ir leyendo con toda la calma del mundo, lo que necesitemos, como decía Kierkegaard, eso de leer de afán no tiene mucho sentido y pues acá estamos precisamente para hacerlo con calma. Entonces, por mi parte no es más, nos vemos después de vacaciones de Navidad y de Año Nuevo. Entonces les deseo una feliz Navidad, les deseo un feliz Año Nuevo, felices Reyes, ¿sí? Que coman rico, que disfruten en familia. Y si en algún momento, ya que no vamos a tener estos espacios, quieren que nos reunamos, así sea para charlar o algo, como que lo llamamos, Sandra, una terapia hermenéutica, pues me avisan y cuadramos un día. Yo ya también salí de las universidades, entonces tenemos bastante tiempo. Por mi parte no me resta sino agradecerles por su atención, paciencia y disposición para estos espacios y nos vemos en el 2024. Que los cielos nos miren con su beneplácito y hasta pronto.